Deja de regar tu higuera. Esa seguramente sea una de las conclusiones a las que llegues después de este vídeo, pero es que no solo vamos a ver cuidados básicos de la higuera, sino que vamos a ver cómo podar, muy importante para tener una buena cosecha de higos. Y por cierto, ¿sabes cuál es la diferencia entre higos y brevas? ¿Qué tal estamos, gente? Yo estoy estupendamente, maravillosamente bien, espero que tú también, y mis higueras también, que es lo más importante de todo en este vídeo. Como acabo de decir, la higuera es un árbol que se suele regar en exceso, se pudre y se muere o no da la cosecha que esperamos de frutos. Es que la higuera es un ficus, Ficus carica, y como todo ficus, sufre muchísimo encharcándose. Las higueras soportan heladas, sequías, de todo, pero no encharcamientos. Entonces aquí en España las vemos en el campo crecer y reciben cualquier tipo de inclemencia del tiempo, pero cuando yo trabajo en jardines he visto que se cometen muchos fallos de diseño básico, y es que ponemos una zona de césped y al lado una higuera. ¿Cuál es el problema? Que el césped demanda mucho riego y si no están bien orientados los aspersores, la higuera se acabará encharcando. Saldrán como manchas blancas, manchas oscuras o se pudrirá y punto. Con lo cual no la riegues tanto a no ser que tenga un buen sustrato. ¿Cuál sería un buen sustrato para esta higuera, igual que para muchos ficus y muchos bonsáis que yo tengo? 70%, aunque parezca mucho, de grava volcánica o de algo que sea drenante, y 30% de algo que sea que aporte alimento, como sustrato universal, como si es en una macetita humus de lombriz. Y antes de seguir con los cuidados básicos, sabemos que el español es muy rico, el lenguaje, la persona a lo mejor no tanto, dependiendo de cada quien, ¿no? Pero es muy rico en refranes y frases hechas, y hay una que dice, esto es un ejemplo: esto ocurre de higos a brevas, como diciendo, esto suele pasar cada muchísimo tiempo, es muy raro que pase. ¿Por qué se dice eso? Porque un higo, el bueno, el que tienes que comprar en el supermercado, es el que te venden entre agosto, septiembre. Ese es el higo de verdad, ¿vale? Pero las brevas son los higos perezosos, digamos. Entonces, si los higos han madurado en agosto, septiembre, las brevas dicen, bueno, yo espero un poquito más. Septiembre, octubre, noviembre, enero, febrero, no sé, bueno, me he pasado diciembre. El caso es que las brevas se acaban terminando de madurar en junio. Y ahí es cuando nos las empiezan a vender, junio, julio. Son higos perezosos por eso, porque se pasan todo el año anclados al árbol y como luego no han recibido muchos meses de sol, no están tan jugosos como un higo que ha pasado junio, julio, septiembre y agosto. Agosto y septiembre, estoy con los meses que... madre mía. Por eso se dice de higos a brevas. Y otra clave para diferenciarlo es que no todas las higueras emiten higos y brevas. Solo emitirán las higueras que se llaman bíferas, que son las que producen estos dos tipos de higo. Esas higueras quizá de aspecto son igual que otra normal, pero hay un segundo truco para diferenciarlo, y es que el higo nace, bueno, cómo no, esto ya es un clásico, mi brazo para representar. Esto es una rama, esto es una hoja, y el higo nace en la axila, que se dice entre la hoja y la rama. Pero las brevas no salen entre la rama y la hoja, no salen en la axila, salen aquí de repente sin tener una hoja justo encima o justo debajo. Entonces, si en diciembre veis una higuera con higos, no son higos, son brevas, ya está. Siguiendo con los cuidados básicos, ubicación, pleno sol. Cuanto más sol, más jugosos saldrán, y además la planta menos enfermedades tendrá. Es una planta que tiende un poco a tener enfermedades, yo la he tenido con oruga verde, con oidio, con cochinilla, y es porque en cuanto tiene más humedad de la necesaria, mal, con lo cual ni sombra ni nada, pleno sol, que haya aguanta, como el olivo. O como la vid, la parra, que por cierto hice un vídeo hace poco en el que expliqué sus cuidados y cómo podarla, y ahí, joder, cómo estoy hilando todo, en cómo podar es donde nos vamos a centrar ahora para tener una buena producción y para tener un árbol sano y bonito y todo genial. Bueno, aquí tengo mis higueritas, hay alguna más por ahí, pero la primera y la maceta grande es la que saqué en ese primer vídeo que le hice un trasplante salvaje. No, lo siguiente merece la pena verlo, aunque no aprendas nada, pero da gusto verlo. Pero esta, que es en la que nos vamos a centrar, que es la del jardín, es todavía jovencita, pero es un buen momento para hacer una poda estructural. Y ahora no te asustes, no se te ha roto la pantalla, voy a utilizar de nuevo
el programa Paint del ordenador, como hice en el vídeo de cómo fabricar un semillero casero, para mostraros el tipo de poda que vamos a utilizar no solo en higueras sino en árboles frutales. Entonces esta línea blanca que veis aquí, aunque no lo creáis, es una higuera. Es la típica higuera que te compras en un vivero y que tiene muy pocos años, quizá 2 o algo del estilo, y es un palo y prácticamente con un par de ramitas o ni siquiera eso. Entonces cuando empezamos con una planta así, lo importante es que dejemos crecer la planta mínimo 1 metro. Yo te diría que incluso dejases un poquito más, y cuando haya llegado a esa altura cortamos por arriba, por el ápice, que es como se llama. Entonces al cortar por aquí empezarán a salir ramas por aquí y por aquí, como expliqué en el vídeo de cómo podar bien. Una vez que haya crecido la higuera, como veis ahora tiene 3 ramas, de las cuales la de detrás la he puesto en gris para que se entienda que está detrás, y esa es la estructura que vamos a utilizar en cualquier tipo de frutal, y es la de vaso francés. Lo importante es que de todas las ramas que nos salgan vamos a dejar 2, 3, 4 como mucho principales, formando un tronco principal que se ramifica en 3 o 4 ramas, y esa va a ser nuestra estructura básica. Es un poco como expliqué en el vídeo de cómo podar una parra, una vid, ya que esta estructura es la que nos va a servir, digamos, de por vida. Con el paso de los años, cuando hayamos conseguido estas 3 o 4 ramas principales, en cuanto salga una que pueda hacer competencia a esas 3, que salga a la misma altura que esas 3, la iremos eliminando año tras año, porque va a restar fuerza de las zonas de la planta donde nos interesa tener fuerza. Y como veis en esta imagen, acabaremos dejando las 3 ramas principales de la estructura, y de ellas saldrán ramas más pequeñitas que se llamarán ramas del año, porque salen en ese mismo año, y en esas ramas es donde concentran los higos las higueras. Los higos salen de las ramas nuevas, no de las ramas antiguas de estructura, sino de las que salen cada año. Y de hecho no solo salen en las nuevas, sino que salen al final de la rama, suelen acumular toda la energía al final, y por eso vamos a hacer este detalle de poda, que es lo que os voy a enseñar ahora. Como veis en estas ramas, da igual que sea de la higuera pequeña o de la higuera grande, en la punta de las ramas, cuando ya se han caído las hojas en otoño, van a empezar a acumularse toda la energía, y por eso va a quedar esa puntita verde, porque desde ahí es desde donde saldrá todo lo nuevo del año de la higuera. Con lo cual podríamos dejar toda la estructura de ramas de esas anuales con las puntas verdes, pero yo el truco que utilizo es cortar las puntas de algunas de esas ramas, porque al cortar aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que la rama vaya a distribuir la energía no en la punta sino un poco más abajo, con lo cual tendremos nuevas ramas distintas en un solo año, y por tanto podremos sacar higos de distintas zonas de la rama. Y la verdad es que el mundo de los frutales es apasionante, tiene un montón de trucos y de puntos técnicos a tener en cuenta para tener árboles sanos y que produzcan bien, y voy a estar subiendo un montón de podas de distintos frutales y de cuidados suyos básicos, o sea que mantente atento, atenta a los vídeos que suba, suscríbete, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por estar ahí de nuevo, nos vemos en siguientes vídeos, y que tengáis una semana espectacularmente increíble, de buena. Chao, gracias.